¿cómo están? Mi nombre es José Luis Medina, soy abogado del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Y quiero agradecer antes que nada a IUS 360 por la gentil invitación que me han hecho y por haberme considerado para hablar de una figura jurídica relevante en nuestro sistema, no exenta de críticas, como es el delito preterintencional, una figura tradicional ciertamente, pero que tiene innegables repercusiones prácticas, sobre todo a nivel punitivo. Para fines de esta presentación voy a abordar 4 cuestiones en torno a algunos alcances conceptuales del delito preterintencional y su problemática teórico-práctica. Lo primero que habría que decir es que el delito preterintencional no supone una tercera forma de imputación subjetiva distinta a la imputación dolosa y a la imputación imprudente. Lo que es el delito preterintencional es una combinación de ambas formas de imputación, dolosa e imprudente, la combinación de una conducta dolosa seguida por una conducta imprudente, es decir, la realización de un acto doloso seguido por la producción imprudente de un resultado lesivo. Pero ojo que el delito preterintencional, en tanto combinación de conducta dolosa e imprudente, no es la única combinación dolo-culpa legalmente prevista en nuestro Código Penal, pues existe otro nutrido grupo de delitos que se denominan los delitos cualificados por el resultado, a los cuales también voy a hacer referencia muy brevemente en esta presentación. Pero es importante en todo caso partir por diferenciar adecuadamente lo que es el delito preterintencional de los delitos cualificados por el resultado, muchas veces confundidos tanto a nivel doctrinal como incluso jurisprudencial, como lo demuestra la existencia de un acuerdo plenario que se refiere indistintamente a ambas formas de combinación dolo-culpa, cuando en realidad hay diferencias dogmáticas relevantes que es necesario señalar. Mientras que en el delito preterintencional, esta combinación dolo-culpa no cualifica, es decir, no agrava la pena, sino que la fundamenta, es decir, es el fundamento de la figura del delito. En los delitos cualificados por resultado, la combinación dolo-culpa no fundamenta el delito, sino que solo agrava una conducta que por sí misma, una conducta base que por sí misma ya constituye un delito. Por eso es que se llaman delitos cualificados por el resultado, porque esta combinación de dolo-culpa solo viene a agravar la penalidad de una figura básica que ya constituye per se un delito, cosa que no sucede en el delito preterintencional. Entonces, partamos de este punto de partida conceptual que diferencia entre las dos formas de combinación dolo-culpa previstas en el Código Penal. Por un lado el delito preterintencional y por otro lado los delitos cualificados por resultado, que ciertamente tienen este denominador común, que es la combinación dolo-culpa, pero que a nivel conceptual presenta diferencias marcadas como lo he señalado. Si bien en la parte general, al igual que como ocurre con el dolo y la culpa, la preterintención no tiene una definición y es absolutamente correcto que eso sea así, es decir, que en la parte general no se hagan este tipo de definiciones como sí sucede en otros países. En la parte especial sí que encontramos algunas figuras que hacen referencia expresamente a la forma preterintencional de la conducta. El caso emblemático es el del delito de aborto preterintencional previsto en el artículo 118 del Código Penal, que sanciona, como sabemos, a quien mediante violencia causa un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, dice el Código Penal, pero siéndole notorio el estado de gestación de la víctima, ¿no? En caso en el cual se le castiga con una pena no mayor de 2 años, una pena reducida, digamos, si se le compara con la pena prevista para el aborto no consentido, que como vemos presenta la estructura de la combinación dolo-culpa, ¿no? Es el clásico caso, ejemplo del sujeto que agrede mediante una patada, un puñete a una mujer, generándole o impactándole en el vientre y generando con esto la interrupción del proceso de gestación y finalmente el aborto, ¿no? En estos casos se configuraría lo que se denomina un aborto preterintencional. Conducta dolosa, es decir, el golpe, pero generando un resultado culposo, imprudente, que se pudo prever como era el aborto, ¿no? Y otra figura en la que se hace referencia expresamente a la preterintención es está previsto en el artículo 123, son las llamadas lesiones preterintencionales con resultado fortuito, que lo que hace es consagrar a mi juicio una regla dogmática
que se puede deducir, inferir perfectamente de la parte general del Código Penal. Es decir, que una persona, lo que hace el artículo 123, es decir que cuando una persona produzca un resultado que no quiso causar y no pudo prever, solo podrá responder por la lesión que quiso causar. Esto es casi circular, ¿no? Medio evidente, pero lo que ha hecho el Código Penal es consagrarlo, creo, como una forma de dejar claro que los resultados fortuitos no pueden ser imputables al sujeto, sino que tiene que haber siempre un mínimo o, digamos, una forma de conocimiento que permita atribuir el resultado lesivo al agente. Esto es, digo, repito, a estas alturas, digamos, del desarrollo legislativo y dogmático, absolutamente evidente, y lo que hace innecesario tener un precepto como este en el Código Penal. Porque como todos sabemos, está proscrita la responsabilidad objetiva, por lo tanto, un resultado típico solo puede ser atribuido a una persona cuando le sea subjetivamente imputable, ya sea a título de dolo o culpa, con lo cual, repito, esto sería, y este precepto del artículo 123 es absolutamente innecesario. Eso en lo que respecta a la preterintención, y como ya les había adelantado, existió un significativo grupo de delitos cualificados por resultado, que están básicamente en los delitos clásicos, en los delitos violentos como el aborto seguido de muerte, las lesiones seguidas de muerte, el robo seguido de muerte, pero también en otras figuras como la contaminación ambiental que contemplan este resultado que cualifica además la figura básica y que le confiere una mayor penalidad, como ya les había comentado. Como ya les había comentado, no estamos ante una tercera forma de imputación subjetiva en los delitos pretenitencionales. Por lo tanto, no hay reglas nuevas de atribución del conocimiento para este tipo de delitos. Estamos más bien, como ya lo había comentado, ante una combinación de una conducta dolosa por un lado y de una conducta culposa, más específicamente ante un resultado culposo. Por ende, la imputación del conocimiento en cada caso debe hacerse conforme a las reglas generales propias de cada ámbito de imputación subjetiva, dolosa por un lado e imprudente por otro. Simplemente para dar algunas consideraciones básicas sobre ambas formas de imputación, dolosa e imprudente, tengamos presente que en el ámbito del dolo el conocimiento, lo que se verifica es el conocimiento de la idoneidad lesiva de la conducta riesgosa y de su concreción en un resultado lesivo específico. Es decir, hay un conocimiento pleno del riesgo y en particular del resultado que ese riesgo puede generar. Un resultado lesivo, una muerte, una lesión, una defraudación patrimonial propia de la estafa, por ejemplo. En fin, eso es lo que caracteriza al dolo. El conocimiento del riesgo y del resultado concreto. La gente conoce que con su conducta riesgosa puede generar un resultado específico. En el ámbito de la culpa, por el contrario, el conocimiento no recae sobre un resultado concreto, sino el conocimiento de la culpa es el conocimiento de la peligrosidad abstracta de la conducta riesgosa. Pero a diferencia del dolo, en la imputación culposa, el conocimiento no recae, no comprende la concreción del riesgo en un resultado lesivo específico. Estamos, por lo tanto, ante un conocimiento insuficiente, imperfecto, porque no alcanza a ese resultado concreto, sino que solo llega hasta conocer el riesgo general de la conducta, que es lo que se denomina la peligrosidad abstracta de la conducta. Por lo tanto, son estas las reglas que se tienen que aplicar también en el delito preterintencional. Es decir, si estamos ante un delito preterintencional, una combinación de una conducta dolosa, primero tendremos que verificar y aplicar las reglas de la imputación dolosa, básicamente conocimiento de la idoneidad lesiva de la conducta y del riesgo específico que ese riesgo puede producir. En el segundo tramo de la conducta culposa o imprudente, pues tendremos que ver si es que estamos ante un delito pretenitencional, tendremos que ver si es que ese resultado culposo efectivamente, digamos, está basado sobre el conocimiento de la peligrosidad abstracta de la conducta, más no sobre el conocimiento de un riesgo concreto y de un resultado concreto. Si este último fuera el caso, ya no estaríamos ante un delito preterintencional, es decir, una combinación dolo-culpa, sino que estaríamos ante un delito doloso sin más. Es decir,
una primera conducta dolosa y el resultado típico, comprendido también por el conocimiento del dolo, haría que estemos ante una conducta globalmente dolosa y no ante un delito preterintencional referido a una combinación de dolo o culpa. Eso es básicamente la forma como debe valorarse el delito preterintencional conforme a las reglas básicas de la imputación subjetiva. Creo que la cuestión a preguntarse en el ámbito, digamos, de la problemática de estos delitos preterintencionales gira en torno a la necesidad dogmática de su previsión legislativa. Entre las muchas críticas que se pueden hacer al delito preterintencional, yo me quiero centrar en lo que denomino la inconsistencia punitiva derivada de la falta de definición dolosa o culposa de la conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos delitos previstos en nuestro Código Penal que están o que usan una técnica legislativa que no permite conocer si es que el resultado que cualifica un delito básico debe ser cometido a título de dolo o culpa. Y esto sí que genera un grave problema de imprecisión normativa. Existen muchos ejemplos, pero bastaría revisar el artículo 128 del Código Penal, exposición a peligro de persona, artículo 129.6 y siguientes, que son las nuevas figuras de explotación sexual introducidas en el Código Penal, el artículo de contaminación ambiental agravada, el artículo 305 del Código Penal, en los cuales se usan fórmulas, a mi juicio, sumamente desafortunadas e imprecisas, en los que se dice que si se produce un resultado, si se causa la muerte, si resulta lesión grave o muerte, como verán, fórmulas que no hacen expresamente referencia a la culpa. Con lo cual, si nos ceñimos a lo que dice el artículo 12 del Código Penal, estos delitos tienen que ser dolosos, porque la regla general es que los delitos previstos en el Código Penal son dolosos y excepcionalmente serán culposos si es que están contemplados como tales expresamente en el Código Penal. Dado que en estos delitos no se hace referencia a la culpa, pues debemos entender que estamos ante delitos dolosos. Y aquí es que se genera la inconsistencia punitiva a la que vengo haciendo referencia, porque, por ejemplo, en el artículo 305 del Código Penal se contempla una pena de hasta 10 años si es que se produce la muerte, mientras que en el homicidio doloso simple del artículo 105 se contempla una pena de hasta 20 años de prisión, lo cual haría absolutamente innecesario tener un delito cualificado por resultado en el artículo 305 del Código Penal. Por eso es que creo que un sector de la doctrina con mucha razón propone derogar los delitos preterintencionales y cualificados por resultado. Yo por mi parte, efectivamente creo que son suficientes las reglas de la imputación subjetiva dolosa e imprudente y también las del concurso de delitos. No pasaría nada si es que no tenemos delitos cualificados por resultado, por ejemplo, en el Código Penal. Nadie los va a extrañar, porque si hay una conducta dolosa seguida o a la que le sucede una conducta culposa, un resultado culposo, pues habrá que recurrir a las reglas del concurso de delitos y a nivel subjetivo tendremos que recurrir a la imputación del conocimiento, ya sea doloso o de un delito imprudente, y con eso solucionamos el problema y más bien creo que ganamos en precisión y en reducir márgenes de discrecionalidad que pueden convertirse en arbitrariedad eventualmente. Con esto espero haber contribuido, aunque sea un poco, a la discusión sobre el delito preterintencional y agradezco nuevamente la gentil invitación de IUS 360 y esperando nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias.